se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca. Yo le quiero invitar a que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 11. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Eclesiastés capítulo 11, del 1 al 8. El Señor en estos últimos tiempos me ha tenido predicando mucho respecto a los pilares de la fe cristiana. ¿Cómo que los pilares de la fe cristiana? Una cosa que la iglesia constantemente está olvidando son los pilares de por qué nosotros, las columnas de por qué nosotros somos creyentes. ¿Cuál es la razón? Y mire, hay tanta teología nueva, hay tanta cosa nueva, tanto problema nuevo, tanta oleada de pecado en estos últimos tiempos, que nos la pasamos a veces más peleando contra el pecado, peleando contra una cantidad de pecados que se nos vienen encima, y se nos olvida para qué fuimos creados como iglesia de Cristo. Vamos a Eclesiastés entonces, capítulo 11, versículo 1 al 8. Le invito a que por un momento más nos coloquemos sobre nuestros pies para mayor reverencia ante esta palabra que vamos a estar leyendo el día de hoy, la máxima autoridad de esta iglesia. Eclesiastés 11, 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueron llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno, si lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Invito a que cierre sus ojos, ponga este tiempo en la presencia del Señor, ponga mi vida en la presencia del Señor, que voy a estar predicando hoy. Ore para que el Señor, a través de esta voz, pueda ministrar su corazón hoy, pueda ministrar su ser. Padre Celestial, hoy abrimos nuestros corazones y queremos escuchar más de ti, más de tu palabra, más de tu voz, Dios del cielo. Derrama de tu gloria. Derrama ahora de tu Espíritu, bendito Dios, y desciende sobre este lugar. Toma, Señor, el control, perdona nuestros pecados y quita todo impedimento, Señor amado, que esté obstruyendo para que nuestros oídos puedan entender, puedan oír, puedan reflexionar, para que nuestra mente pueda reflexionar respecto a tu palabra y podamos ser transformados el día de hoy. Yo te doy gracias, Dios del cielo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hace algunos días estuve predicando de Hebreos capítulo 13 y veíamos algunos pilares de la fe cristiana. Dentro de esos pilares hablábamos de que tenemos que regresar nuevamente al amor fraternal entre hermanos, a dejar el juicio, a dejar muchas veces de juzgarnos los unos a los otros y más bien orar, interceder, levantarnos mutuamente para que el Señor nos restaure como iglesia, una iglesia unida. También hablábamos de que la iglesia fue diseñada con el propósito de ayudar a los que están en calamidad, a los que están pasando dificultades, de la necesidad de visitar los presos, de la necesidad de visitar todos aquellos que pasan dificultades, momentos difíciles. Este texto lo estuvimos hablando, estuvimos compartiendo allí en Hebreos capítulo 13 y veíamos también cómo la iglesia está llamada a valorar. Otro de los pilares es valorar lo que Dios valora. En ese caso de Hebreos 13 era valorar el matrimonio. Decía,
Bienaventurado es el lecho sin mancilla. Y veíamos cómo en la época ya de los hebreos, inclusive los griegos, los gnósticos, las diferentes personas desvalorizaban por completo el matrimonio. Decían que eso no tenía sentido, de que era mejor estar solo. Inclusive las nuevas doctrinas cristianas empezaron a decir que el matrimonio no tenía sentido, que es que era mejor estar solo para poder para poder llegarle a todas las personas y poderse ocupar solamente del evangelio. Eso no pertenece solamente a doctrinas antiguas. Sabemos que para nuestra época todavía, de hecho, a los hombres los castraban. Cuando un hombre quería entregarse al ministerio, lo castraban. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no sintiera nada, que pudiera entonces llegar con el evangelio tanto a hombres como a mujeres, y que no entendiera la diferencia entre una modelo de televisión y un palo de escoba. Cuando el hombre ya no sentía la diferencia, no veía nada, bueno, usted ya está listo para predicarle el evangelio a todas las naciones. Y entonces viene Hebreos y dice, no, ¿cómo se le ocurre si el matrimonio fue la primera institución creada por Dios? Si el matrimonio fue instituido por Dios, dice la palabra que el hombre que sea el obispado y que desea ser diácono en la iglesia y todas estas cosas, que debe ser marido de una sola mujer, que tenga su hogar en su profesión, que alimente primeramente a los de su casa, que tenga su hogar en orden. Entonces iban en contra, estos hombres iban en contra. Por eso entonces decía, los pilares de la fe, la razón para ser iglesia es que nosotros le mostremos al mundo una doctrina verdadera, porque todavía siguen saliendo un montón de doctrinas que dicen que el hombre para poder servirle a Dios tiene que ser soltero, ya no les hacen nada físico, gloria a Dios, pero a veces uno se da cuenta en la televisión, hubiera sido mejor que se lo hicieran, porque es que uno obligar a una persona en toda sus cabalidad, con todas sus actitudes, obligarlo a que no mire a los demás, es más complicado todavía. Entonces, valorar y mostrarle al pueblo, mostrarle al mundo lo que Dios valora, lo que Dios ama. A Dios le gusta que mostremos familias de bien, a Dios le gusta que mostremos hijos de bien y que entreguemos a esta sociedad hijos de bien. Pero estamos viviendo una oleada de pecado. Estamos en unos tiempos de pecado. Yo no sé si usted está muy actualizado respecto a las noticias mundiales cristianas, no las que salen en la televisión secular, no. Las noticias cristianas, hay canales muy especiales donde a usted lo actualizan. Y hace una semana estábamos hablando de que sacaron el coro de California, una canción LGTBHIJK, eso tiene más letras que un abecedario. Ya tienen de todo para todo. Entonces sacaron el coro donde dicen, vamos por tus hijos, los vamos a convencer, eso va a ser suavecito, pero te los vamos a convencer y los vamos a volver gays. Y entonces la iglesia, ¡ay! Vienen por ellos. Sí, porque yo veo que la iglesia está temblando. Yo veo la forma en que, imagínense que lanzaron ese video y a los pocos días YouTube lo cortó, lo quitó, se los vetó. Y fueron los mismos cristianos los que ya habían copiado el video y se encargaron de difundirlo mostrando, mire, vienen por ellos, oremos. ¡Qué terrorismo! Somos nosotros los encargados de difundir lo que ellos hacen, la maldad del mundo. Y entonces resulta que el Papa ahora dijo que por favor legalicen matrimonio gay, que ellos tienen derecho a una familia. Son las últimas palabras de Francisco, el líder de la Iglesia Católica. Y entonces dice que por favor legalicen que ellos tienen derecho, que ellos son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, a un hogar. ¿Cómo responde la iglesia cristiana ante un mundo que está viviendo estas circunstancias? Y es ahí donde la palabra de Dios viene y dice, tenemos que volver a los pilares de la iglesia.
Nosotros no podemos andar corriendo detrás del miedo, no podemos ir corriendo detrás del terrorismo. Nos convertimos a cada rato en mensajeros de lo que Satanás está haciendo, en los proclamadores de la maldad que Satanás está haciendo en la tierra, en vez de ser proclamadores del reino de los cielos, en vez de estar proclamando lo que el Señor nos manda. Y es exactamente esos pilares los que volvemos a ver, porque sabemos que en los postreros tiempos la maldad se aumentará. Sí, eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo Dios va a transformar y cómo Dios va a manipular las cosas. En otras palabras, sabemos que maldad va a existir en estos últimos tiempos, pero ¿cómo vamos a estar usted y yo frente a esa maldad? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe cómo nos va a proteger. Tal vez de acá, de esta iglesia, de esta congregación, salga algún mártir para la honra y gloria de Dios. Eso solamente lo sabe Dios. O tal vez usted sea de los que se portan bien y lo dejan de último. El Señor lo deja de último para que testifique hasta el último momento. Eso solamente lo sabe Dios. Como no sabemos cuál es el propósito de Dios, entonces no podemos asustarnos todo el tiempo con lo que el mundo nos entrega, con lo que el mundo nos da. Entonces, ¿cómo responder al mundo de hoy? ¿Qué debe hacer el cristiano y qué no frente a la propuesta agendada del gobierno de hoy? Porque la persecución religiosa ya es algo político también. La propuesta agendada por el gobierno de hoy. Es importante que la iglesia empiece a salir del letargo espiritual. Dinos, Irene. Pero toma el micrófono para que quede también en el audio. Mira. El viernes hubo una persona que fue sancionada por la Personería de Medellín por solamente dar un testimonio. Le invitaron a una conferencia, es una conferencista, le invitaron a una conferencia y ella fue sanada de cáncer de seno. Entonces, cuando ella inició la conferencia, ella le hicieron una pregunta que a qué se debía su sanidad, y ella dijo que su sanidad era de Dios, que su sanidad era de Dios. Inmediatamente cuando ella dijo eso, la retiraron y la Personería de Medellín la sancionó, porque dijo que ella le atribuía a Dios su sanidad. O sea, porque si le hubiera dicho, le atribuyo, digámoslo así, al Señor de los Milagros o a una imagen, no lo hubieran sancionado, pero dijo, mi fe viene de Dios y mi sanidad viene de Él. Por eso la sancionaron. Entonces, hermanos, tenemos que estar alertas, porque esto significa que ya los cristianos estamos siendo perseguidos. Amén. Amén. Así es. Pero que ya sabíamos que esto había de suceder. Y por ende, muchas gracias, Irene, Dios te bendiga. Pero por eso no nos podemos asustar. Entonces tenemos es que volver a rescatar los pilares de la iglesia. Tenemos que volver otra vez a saber cómo funciona la iglesia, cuál es el motivo principal para el cual nosotros fuimos creados como iglesia. Y cuando uno se acerca a Eclesiastés capítulo 11, el versículo 1 viene y me dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Escuche eso. Eso es, echa tu pan sobre las aguas. Piense por un momento, usted tomar el pan y usted lo echó sobre el río. Lo echó al río. ¿Cuándo vuelve usted a rescatar ese pan? Nunca. Usted lo echó al agua. ¿Qué efecto cumple el agua? Lo deshace, lo acaba. Entonces usted dice, este pancito se perdió. Pues la iglesia está llamada a recuperar y a volver a entender, a volver a creer en las causas perdidas. En lo que el mundo llama la causa perdida. La iglesia debe volver a creer que perder en el mundo puede ser ganar en Cristo. Mire, un pilar tan sencillo como esos. La vida espiritual, ¿en qué se basa? En lo que tú no ves. Y a veces la iglesia vuelve otra vez a vivir de lo que ve. A veces la iglesia vuelve a llamar bendición lo físico que tiene en la mano, lo que vuelve a tener así en su posesión.
Y viene la palabra de Dios y me dice, no, 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 no. Viene el predicador, viene Salomón con toda su sabiduría, con todo su entendimiento y su conocimiento, y empieza a decir, mire, no se le olvide que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de empezar a creer en las causas perdidas. Las causas perdidas es que empiece a dar muchas veces a aquellas personas que usted les da, y eso va a ser como pan que se va en el agua. Muchas veces usted lo va a dar por perdido. Ay, no, pero es que uno le ayuda a este y es como echar en saco roto. Porque es que este no valora, este no. La palabra de Dios nos está diciendo, mire, los que tienen deben de dar, aun cuando parezca que se pierde. Aun cuando parezca que se pierde, tenemos que volver otra vez, iglesia, a rescatar ese concepto. Muchas veces usted deja de dar. ¿Cuáles son algunas de las excusas? Es que yo a esa persona ya le he dado mucho. Pero el Señor vuelve y te dice, pero vuelve y dale. Pero vuelve y darle, pero vuelve otra vez y entrégale. Que nada te impida ser representante del reino de los cielos. Que nada te impida, que nada nos impida dar testimonio a las naciones de que mientras el mundo todo lo cobra, mientras el mundo todo te lo saca, mientras el mundo todo te lo... La iglesia cristiana está diseñada para dar, para entregar, para tener un corazón abierto, porque sabemos quién es nuestro proveedor, porque sabemos quién es el que nos ofrece. Ahora, ¿esto lo podemos interpretar desde un punto de vista espiritual? Sí, pero tenga en cuenta una cosa muy importante. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol, dijo Salomón. Salomón, cuando escribe estas palabras, se enfoca en todo lo que está debajo del sol. Él no hablaba de las cosas espirituales, su sabiduría nunca le daba para hablar de esa espiritualidad. ¿Qué es de lo que habla Salomón? De lo que está debajo del sol. Y dice, lo mejor que puede hacer usted como hijo de Dios, lo mejor que podemos hacer como creyentes es aprender a dar. Es de sabios hacer el bien en tiempos de prosperidad. Es de sabios dar, compartir cuando tienes abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo sigue diciendo más adelante. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice el versículo 2. Usted no sabe cuándo le va a venir el mal. Y a esas personas que cuando usted estuvo en el bien, usted le dio, usted le bendijo. Mire cuántos de nosotros pasamos por épocas difíciles, completa y absolutamente solos. Y cuando evaluamos por qué, es que nosotros nunca le hemos dado a nadie. Entonces cuando estamos en las malas, pues nadie nos da, nadie nos comparte. Qué bueno es si la palabra de Dios, si Jesucristo utiliza una parábola de un siervo injusto, de un siervo sagaz y astuto, que con los bienes de su amo vino y se ganó el aprecio de los otros patrones. Cuando su amo lo echó, él tenía el aprecio de todos los demás clientes, cualquiera le podía dar trabajo, y eso fue con ganancias de otro. ¿Cuánto más no nos va a mandar la palabra de Dios a nosotros, con lo que nosotros tenemos y con lo que Dios nos ha dado, a poder bendecir a otros? Y Dios está diciendo, ahí está la provisión, ahí está la seguridad, ahí está la certeza de la iglesia. Dar cuando estamos en abundancia, es señal de esperanza, de confianza, es señal de fe. Nosotros deberíamos ser una iglesia dadivosa y reconocida. ¿Por qué? Porque cada que nos preguntan, ay, ¿ustedes cómo son de dadivosos? Es que nosotros tenemos quien nos dé. Y con eso usted está matando a más de uno. Y con eso usted está evangelizando y está compartiendo la palabra de Dios, diciéndole al mundo, es que yo tengo un proveedor, es que yo tengo quien surta mi casa, es que yo tengo quien llene mis alacenas, es que de arriba a mí me llueve. Ay, no, pues ahora es que te lloverá plata. Pues sí, pues sí, a mí me llueve la bendición en mi casa. Y por eso yo puedo compartir, puedo entregar, puedo dar. Dios utiliza muchas veces inclusive a personas inconversas, para que vengan y bendigan a su pueblo.
para que vengan y te bendigan a ti y nos bendigan a cada uno de nosotros cuando estamos pasando dificultades. Y la pregunta es, ¿cómo debería responder la iglesia cristiana a eso? ¿Qué es lo mínimo que yo puedo hacer por esa persona que yo sé que también necesita? ¿Qué es lo mínimo que yo le puedo entregar a esa persona que Dios está utilizando para bendecir nuestras vidas? ¿Qué es lo mínimo? ¿Cómo podríamos nosotros, con qué bendecimos nosotros a los inconversos en tiempo de abundancia? Mire, ¿por qué es importante entender esto? Nosotros somos latinos. Yo creo que aquí pues todos somos latinos, ¿no es cierto? Aquí no hay nadie de Estados Unidos, no hay gringo, no hay americano, nada de esas cosas. Nosotros los latinos nos acostumbramos a que nos dieran. ¿El evangelio de dónde viene? De Norteamérica. Entonces los misioneros vienen a compartir la palabra aquí en América Latina. Pero ellos no vienen solamente con la palabra. Ellos no venían solamente con la palabra y no vienen solamente con la palabra. Ellos vienen también con una abundancia. Esta es la hora que América del Norte todavía sigue financiando el evangelismo en América del Sur. Todavía sigue financiando. Hay fundaciones como Satura Colombia, ya es Satura Ecuador, Satura Venezuela. Es la misma fundación en los diferentes países. Y esas fundaciones son un grupo de personas financiados desde Estados Unidos. Y créanme, pagan bien. Pagan mucho mejor obviamente que los colombianos, que un empleo colombiano. Y financian a las personas que van a hacer misiones, que fundan iglesias o que abren diferentes proyectos en diferentes partes de Colombia. Entonces Colombia, entonces nosotros los latinos, ¿a qué nos acostumbramos? A recibir, a recibir, a recibir. Se supone que eso debería repercutir de alguna manera, de alguna forma. Eso debería causar un efecto en nosotros, que dijéramos entonces, de gracia recibimos y de gracia damos. Pero no, ahí estamos, esperando como iglesia cristiana, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a mandar? ¿Qué nos van a traer? ¿Qué hay para nosotros? Así nos acostumbramos y vuelve la palabra de Dios y nos dice, mire iglesia cristiana, salgamos de ese letargo espiritual, que nuestro corazón, nuestra mente está atada a la miseria. La iglesia de Cristo está atada a la miseria espiritual, porque no abre su mente y no se da cuenta que el evangelio es dar, que el evangelio es amplitud, que el evangelio es libertad. Todavía estamos atados a unos pesos que tenemos ahí metidos en un banco. Todavía tenemos nuestro corazón atado a una casita, a unas cositas que tenemos y no nos damos cuenta para qué es que Dios bendice, para qué es que Dios respalda, para qué es que Dios nos da. Dar en las buenas, pero también dar en las malas, aprendiendo de la naturaleza. Mire lo que dice acá: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derraman. Eso dice el versículo 3. ¿Para qué se llenan las nubes de agua? Tarde que temprano la tienen que derramar. Tarde que temprano la tienen que soltar. Y eso es bendición para la tierra. Y eso es bendición. Ahora mire este otro ejemplo. Si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Y la palabra quedará es respirará. O sea, en el árbol cuando muere, cuando es cortado, cuando le es quitado parte de sí, ¿qué sucede con el árbol? Se seca, cae en un lugar, y en ese lugar donde cae la semilla y vuelve y crecen otros árboles. Vuelve y crece más naturaleza. Pues si el hombre lo deja, pues. Porque el hombre corta el árbol, se lleva la madera, se lleva todo, no deja semilla, no vuelve a sembrar, entonces ahí quedamos pues graves. Pero cuando un árbol por sí se cae y cae en ese lugar, esas ramitas que cayeron allí vuelven y penetran y vuelven y florecen, y ahora son 3, 4, 5 árboles. El árbol muere para dar más fruto, y ya no es un árbol dando fruto para el hombre, ya son 3, 4, 5 árboles dando fruto en beneficio del hombre. Y la palabra viene y nos dice, aprendamos de la naturaleza. La naturaleza no crece para sí misma.
Aprenda de los ríos, como dice por ahí un dicho, los ríos no corren para sí mismos. Los ríos corren para poder pasar por toda la tierra refrescando al hombre, bendiciendo al hombre. ¿Por qué nosotros los creyentes no entendemos que la naturaleza que Dios creó es para ejemplo nuestro? Muchas veces la crisis te da la opción de reinventarte, de mejorar tu estrategia y levantarte más fuerte. Esas nubes grises, esas temporadas duras, esas opciones, esos tiempos malos que pasas, temporadas de crisis económica, temporadas de crisis matrimonial, muchas veces se convierten en la oportunidad que Dios te da para reinventar tu matrimonio, para levantar otra vez tu economía, evaluar por qué fue que caíste y levantarte más fuerte. Y aún en medio de la crisis, aprender que Dios es tu proveedor y puedes compartir con los demás. ¿Qué cristiano no ha pasado crisis? ¿Quién no ha pasado una crisis matrimonial? El que no la haya pasado, por favor, levante la mano y al final charlamos para que me cuente cómo hizo. Felipe ya quería levantar. Eso las iba a tirar aquí. Mejor dicho, lo quemamos enseguida. Todos hemos pasado dificultades, choques, sí, pero esos choques se pueden convertir en la opción de hacernos más fuerte, porque en medio de esos choques, en medio de esas dificultades, nosotros podemos compartir. ¿A quién no le ha tocado estar viviendo una crisis matrimonial? Bueno, los muchachos están recién casados, obviamente pues maluco que ellos digan que ya pasaron la crisis, ¿no es cierto? Llevan 2, 3 días, 8 días de casados y pues, pueden levantar la mano y decir, no la hemos vivido. Bueno, y les creemos, ok. Espera que llevemos unos añitos a ver cómo nos va. Pero miren, eso, ¿a quién no le ha tocado estar viviendo una crisis matrimonial? Escuche bien eso, estar viviendo una crisis matrimonial y en ese mismo contexto y en ese mismo momento estar aconsejando a otra pareja cómo puede superar su crisis matrimonial. Y llega una mujer y le dice a tu esposa, es que mi esposo no me ama. Y entonces la mujer dice, el mío tampoco. Pero yo cómo le respondo así, yo cómo me pongo a llorar con él. Entonces yo ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Tengo que empezar a aconsejarle bíblicamente. Tengo que empezar a dar. Tengo que empezar a entregar. ¿Y entregar de qué? De lo que no tengo. De lo que no tengo. ¿Cuántas veces le han llegado a su casa? Es que en mi casa no hay nada que comer. Y yo, ay, pues recojamos para los dos. Esto está muy duro. Le dan ganas a uno de decirle, venga, ¿por qué no hacemos un evento y salimos los dos de la crisis? ¿Por qué no hacemos alguna cosa, una lasaña, no sé? A uno le dan ganas como de... Pero no, a ti te toca ir a la palabra de Dios. Y cuando tú estás aconsejando, estás dando de lo que no tienes. Dios te está dando a ti. Te está aconsejando a ti. Te está enseñando a ti. Te está fortaleciendo a ti. Te está levantando. Y tú tienes que aprender a dar, aún en los tiempos malos. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es pasársela por todo el mundo quejándose, lamentándose. Es que estamos muy mal. Es que esto está muy duro. Sí, el mercado está muy caro, pero el que lo paga es el Señor. Sí, la plata está difícil de conseguírsela, el que nos la da es Él. Nosotros tenemos que mostrarles opción al mundo. Dar también entonces en los momentos difíciles. Las nubes no se cargan para sí mismas. Siempre el árbol al caer reparte su semilla y el agua al correr, corre para que nosotros podamos alimentarnos. Aprendamos de la naturaleza. Los días más nublados, los días más difíciles, más oscuros, son los días en los que Dios quiere que tú des, que tú entregues a los demás, que tú compartas. Dios quiere enseñarle al mundo cómo es posible que nosotros estemos en dificultades, en crisis, y Dios sea nuestro proveedor. Cómo Dios provee en medio de la crisis, cómo Dios provee en medio de las circunstancias. Ahora, en segundo lugar, no temer a lo que el mundo da por cierto, que en Cristo es incierto. Hay cosas que el mundo asegura y dice, así son.
En Cristo las cosas son diferentes. Escucha el versículo 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Piensa en una persona mirando el viento. Ahora, llevémoslo al contexto de la época de Salomón. ¿Qué es lo que sucede? El viento hace difícil la siembra. Sí. Culturalmente, para esta época, sembrar cuando había viento era difícil. El viento se lleva la semilla. El viento se llevaba la semilla de trigo, era más complicado, más difícil. Pero también la lluvia impide que se coseche, que se riegue, que se recoja, ¿verdad? Entonces usted, está lloviendo, pero usted como sembrador no podía pasársela. Ay, no, no, con este ventarrón, ¿quién sale a sembrar? No, dejemos así más bien. Otro día sembramos. Entonces lo que está diciendo es, el que se la pasa mirando el viento, nunca va a sembrar. El que se la pasa mirando el agua, nunca va a cosechar. Vamos a recoger la cosecha. Ay, no, pero hoy como que va a llover. Mañana. Y con estos aguaceros que están cayendo. Todos los días llueve. Entonces, no, es que hay mucho pantano. No, es que mire, es que no podemos hacer porque no. No, vamos a hacer esto. No, pero es que mire, unas nubes que no sé qué. Siempre va a haber razones. Siempre va a haber excusas. Y si usted se la pasa mirando lo que el mundo hoy en día da por hecho, ay, no, nos van a robar a nuestros niños, los van a volver gays. Entonces, ya estamos en los últimos, no, es que ya, uno para qué evangeliza si ya todos están perdidos. No, cuando esto se calme, cuando pase el coronavirus, evangelizamos. Ay, qué esperanzas, por Dios. Cuando esto pase, primero decíamos, cuando nos dejen salir. Después, cuando nos vacunen. No, cuando nos quiten el tapabocas y se la pasas mirando y todos los días sales. Ay, no, es que definitivamente este mundo está muy, muy pervertido. ¿Cómo es que el Papa está diciendo que autoricen que las iglesias católicas empiecen a casar gays? Ay, no, eso está muy duro, no. Usted se la pasa mirando y mirando y mirando. Mire la corrupción. Sí, hay corrupción por el lado que usted lo mire. Hay corrupción por todos lados. No, pero es que este país, mire cómo está. Mire las redes sociales cómo transmiten eso. La información fatalista es como el viento. La información fatalista es como el viento. Se la pasa todo el tiempo yendo de un lado a otro. Y nosotros como creyentes nos convertimos en transportadores de ese viento, en los que llevamos la mala información y la compartimos aquí y la compartimos allá. Entonces lo que dice es, definitivamente la información, nos convertimos en esos transportadores. El mal tiempo es excusa para el holgazán, para el que espiritualmente no quiere hacer nada. No, pero es que mire cómo está esa familia, cómo está sufriendo. Esperemos que pase el sufrimiento y de pronto le compartimos un mensaje de esperanza. Esperemos, es que se les acaba de morir un ser querido, entonces no, démosles un tiempito de luto. Y pasa el luto, no, espere y verá que estén pasando dolor, y verá que ahí sí les presentamos el evangelio, y verá que ahí sí les llegamos con la palabra de Dios. Y siempre somos esperando. En estos días nos enviaron un mensaje y nos decían, esperamos que sea viernes y no disfrutamos el miércoles. Esperamos las vacaciones y no disfrutamos el trabajo. No disfrutamos nada. Esperamos el fin de año y así perdemos todo el año. Esperando. Hay una canción que me gustó mucho, no porque la agrupación sea pues de mi agrado. La agrupación se llama Un Corazón. Esta niña ha cantado diferentes canciones con una agrupación Living y ha sido excelente. Jesucristo Basta es una de las canciones más bonitas que ella tiene con Living. Pero cuando ella canta sola, sus letras son un poco vacías, son un poco, bueno, en fin, es como mi concepto pues musical, soy muy analítico de la música, pero sacaron una canción que se llama Río. ¿Y qué me gustó a mí de la canción? Que no es fatalista, que es exactamente todo lo contrario. Dice, hay un río en las montañas, hay un río en la ciudad, hay un río en la iglesia y es el río de Dios. Y entonces empiezan a dar noticias y empiezan a mostrar ahí cómo la gente empieza, ay no. Y entonces el coronavirus, ay no.
Y entonces resulta que ahora la pandemia, la Z Delta, no sé qué, viene arrasando. Y ay, no, y todo el mundo, ay, y empieza a cantar. Venga, yo sé que tú no nos has abandonado. Yo sé que tú no nos has desamparado. El río de Dios sigue corriendo. No podemos seguir siendo fatalistas. No podemos seguirnos entregando a ese estilo de vida, a esa forma, convertirnos en transmisores de las cartas de Satanás. ¿Sabe qué tiene que aprender usted respecto a la palabra? Cuando a usted le digan, es que el homosexualismo se está apoderando de la tierra. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Que ni los fornicarios, que ni los adúlteros, que ni los afeminados, ni los que se echan con hombres heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Ellos para el cielo no van. Pare de contar. Y así nos veten el canal. Para el cielo no van. Eso dice la palabra. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber. Venga, el mundo puede aceptarlos, el mundo puede dar lo que sea y listo. Pero para el cielo, en el reino de los cielos, no vamos a tener ese problemita. Y por eso es lo que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mientras ellos dicen, vamos por tus hijos, hágale si es capaz. Yo en mi casa le he enseñado principios, le he enseñado 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que los afeminados no van para el reino de los cielos, que los que se echan con varones no van para el reino de los cielos. Si es capaz de convencerlo. Pero yo me he encargado de hacer mi trabajo en mi casa. Yo me he encargado de hacer el trabajo con mi iglesia. Yo me he encargado de dar palabra a aquel que la necesita, a aquel que está sediento. Entonces esa es la postura, dar palabra, dar testimonio, dar enseñanzas. Y sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y lo está diciendo Salomón, uno de los hombres que vivió más cómodamente, más tranquilamente. Yo no me podía imaginar a Salomón diciendo esto. Así el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo. Me parece como Salomón describiéndose a sí mismo. Así yo viva muchos años y en todos ellos tenga abundancia. El hombre más rico sobre la tierra. Me acuerdo, sin embargo, que los días de las tinieblas van a ser muchos. Y vuelvo y repito, Salomón, o sea el predicador, no conocía el juicio final. Él no conocía de una salvación o un infierno. Para esa época no se hablaba de infierno. No. Usted la palabra infierno no la encuentra en estos textos bíblicos. Salomón, cuando habla de los tiempos oscuros, él no está hablando de que vas a ir al infierno o vas a ir al juicio y allá van a ser los tiempos oscuros para todos los injustos. No, él está hablando de lo que está debajo del sol. Y él está diciendo, aún el hombre que tenga muchas riquezas va a pasar por tiempos oscuros. Puede tener mucha plata y está pasando por tiempos oscuros. Está pasando por dificultades. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Salomón y nos está diciendo la palabra de Dios? Aquí en la tierra debemos de vivir como quien sabe el futuro. Como quien sabe el futuro, vienen tiempos difíciles. Así tú tengas abundancia, tu única seguridad está en Cristo Jesús. Tu única salvación está en Él. Él se podría estar refiriendo a sí mismo, al hablar del hombre que en sus días iba a tener gozo, y aún así no dejaba de observar la calamidad venidera. Y es que usted y yo podemos tener estabilidad económica, y eso es lo que tiene el letargo espiritual a la iglesia. Y es que usted y yo podemos tener tranquilidad, paz, y nos va llevando a un letargo y se nos va olvidando la aflicción venidera. Salomón observaba desde su riqueza y desde su época, observaba y decía, esta generación vienen tiempos duros. Vienen tiempos duros, es que el hombre es rebelde, el hombre es duro. Y efectivamente entraron tiempos duros. Después de Salomón viene Roboam.
¿Y qué pasa con Roboam? Se divide el pueblo de Israel en dos. 10 naciones conforman las tribus del norte. 10 tribus conforman el pueblo de Israel, la nación de Israel. 2 tribus conforman a Judá. Se divide el pueblo y empieza la rebeldía contra Dios. Vienen naciones, los atacan, pero él miraba desde su riqueza, desde sus tiempos de abundancia, como quien conoce el futuro y dice, vienen tiempos difíciles, y no entraba en el letargo. Miren lo que dice acá, versículo 9, alégrate joven en tu juventud, tú me places. Perdón, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurezcan los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededores por las calles. Mire toda la descripción de calamidad que está haciendo. ¿Desde dónde? Desde un punto de prosperidad, de tranquilidad. Él está diciendo, actúo como quien ve el futuro y digo, vienen tiempos malos. Si lo hacía Salomón desde su reino, ¿cuánto más no lo vamos a hacer nosotros, que tenemos una palabra completa, que tenemos una palabra escrita y podemos saber que los tiempos que vienen no son fáciles? Tenemos que actuar, iglesia, salir del letargo espiritual, salir y darnos cuenta. Aunque tengas comida en tu casa, aunque tengas estabilidad, tú y yo estamos llamados a vivir en tiempos de guerra, a seguir guerreando, porque hay mucha gente que se está perdiendo hoy en día, hay mucha gente confundida, hay mucha gente que realmente sí está temblando y está metida debajo de la cama diciendo, los gays vienen por nosotros y me van a convencer, y yo ya me siento como que se me está torciendo algo, ya me estoy sintiendo gay. Sí. ¿Cuántas personas? El coronavirus viene para Colombia. Ay, sí. No tenían nada, pero empezaron a sentir, ay, yo tengo un dolor por acá, yo creo que yo tengo esa cosa, yo tengo eso. Psicológico. Y entonces cuando dicen, ay, es que mire, ya el mundo está infectado de una falsa doctrina, ay, sí, yo ya me voy sintiendo, yo ya voy viviendo. El mundo está confundido. ¿Y la iglesia de Cristo qué está haciendo? ¿Cómo responde? Que nos están persiguiendo. Creo que el testimonio que nos contó Irene ahorita va a ser de aquí en adelante el testimonio de cada cristiano verdadero. Cada cristiano verdadero que se levante a defender la fe va a tener que vivir esas consecuencias. Y usted ve por las noticias cristianas, un policía se arrodilla a orar, lo suspenden porque se arrodilló a orar. Un pastor en una calle cualquiera predicando el evangelio diciendo, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y por eso va para la cárcel, porque no mencionó a los LGTBHIJKULM, a toda esa recua, a toda esa cocada de gente, porque no los mencionó como creación de Dios. No, es que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y por eso los cogen preso. Y yo creo que esos testimonios van a tener que ser el modus vivendus de la iglesia de hoy en día, porque estamos en guerra, así tengamos abundancia, así tengamos lo suficiente en nuestra casa, estabilidad y tranquilidad. Estamos en tiempos de guerra y estamos visualizando que las cosas tienden a empeorar y tenemos que vivir preparados. Ahí sí, como dice, guerra avisada, a buen árbol me arrimo. Sí, piense, nos están avisando. ¿Qué otro Dios te avisa lo que ha de suceder antes de que suceda? ¿Qué otro Dios tiene compasión?
¿Qué otro Dios? Por eso termina el versículo 9 diciendo: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y ande en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y este mensaje no solamente es para los jóvenes adolescentes. Este mensaje es para cada uno de los miembros de la iglesia. Que Jesucristo nos ha rejuvenecido. Que Jesucristo nos ha restituido. Sepa y entienda que todo lo de lo que usted está haciendo en este momento y cómo está aprovechando el tiempo, usted va a tener que defenderlo, usted va a tener que excusarlo allí en el trono del juicio. Va a llegar el día en que Dios le va a decir: lo único que usted se puede, que de este mundo a usted le va a quedar como creyente, es lo que usted ayudó a su prójimo. Es lo que usted hizo por su prójimo, a nivel físico, a nivel espiritual. Cuando usted llegue al trono de los cielos, ¿y usted qué trae de la tierra? Señor, lo único que yo traigo es que yo ayudé, es que yo me di cuenta cuando pude, cuando tú me diste, que yo podía dar, que yo podía entregar, que yo podía hacer algo por los demás. Yo no viví para mí, así como el agua no corrió para sí misma, así como el árbol no cayó para sí mismo, así como las nubes no se llenaron para sí mismas. Yo viví para los demás. Y eso es lo que traigo aquí, Señor, y lo que puedo presentar delante de ti. Un estilo de vida conforme al reino de los cielos. Yo te quiero invitar a que reflexiones en este momento, a que ores al Señor en este momento. Y tal vez tú no estás viviendo un estilo de vida de esos. Tal vez tú también estás preocupado por tu estilo de vida, por tu estabilidad. Y tal vez tú seas la persona que el Señor está diciendo hoy, a la cual el Señor le está diciendo hoy: aprende a dar, comparte, entrega. Mira, hay tanta necesidad a tu alrededor, hay tanta necesidad. Tú tienes un proveedor, tú tienes quien te satisfaga, quien llene tus alacenas. Hay otros que no lo tienen. Aprende a dar, comparte. Pídele al Señor que toque tu corazón en este momento, que abra esas manos para dar, que abra esa mentalidad. Y tal vez tú seas la persona que el Señor quiere hoy transformar en su mentalidad, diciéndole: ya quítate esa mentalidad de miseria, esa mentalidad de ruina que te mantiene atado, que te mantiene amarrado. Ya quítate esa mentalidad. Ya derriba todo argumento de ruina, todo argumento que yo no puedo compartir, que yo soy es para que me den, y todo el tiempo esperando: Señor, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? No, el Señor te dice hoy: tú tienes algo que entregar a las naciones. Tú tienes vida, tú tienes un proveedor, tú tienes un Señor, tú tienes papá. Tú tienes un papá que el mundo necesita conocer, el mundo necesita un padre. Tú tienes mucho que entregar y todavía estás esperando, mirando al viento. Tal vez tú eres la persona que hoy está mirando al viento y diciendo: no, tal vez más adelante. Simplemente te limitas a orar: Señor, toca sus corazones. Y el Señor hoy te está diciendo: ya te di con que los tocaras. Yo te entregué con que tocaras esos corazones. Yo te entregué con que hablaras, con que derribaras, con que fueras. Ese es uno de los pilares fuertes. Ese es uno de los pilares de la iglesia. La iglesia sabe dónde está parada y sabe para dónde va y a qué la envió Dios al mundo. Y no nos dejamos llevar de cualquier viento de información, de cualquier lluvia torrencial que venga en contra de nosotros. Se pueden levantar 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos tocarán. No nos tocarán porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque hemos puesto nuestra esperanza en aquel que nos llamó, en aquel que nos formó.
Y yo te quiero invitar a que tú le digas hoy al Señor: Señor Jesús, yo tomo la decisión de ser tuyo, de servirte. Yo tomo la decisión de derribar argumentos de iniquidad de mi corazón. Yo tomo la decisión hoy de arrojar todo argumento, de arrojar excusas, de quitarlas, ponerlas a un lado. Yo tomo hoy la decisión de levantarme en tu nombre y hacer tu voluntad, Señor. Ya no vivir para mí, ahora vivir para Cristo. Ahora vivir para su obra. Ahora yo, en el nombre de Jesús, tomo la decisión de levantarme e ir a donde tú me envíes. La palabra de Dios dice: cuando eras niño, te ceñías a ti mismo e ibas donde tú querías. Mas cuando ya eres hombre, otro Señor, Jesucristo, te ceñirá y te enviará a lugares donde tú tal vez no quieras ir. Esto le decía Jesús a Pedro. Y dice la palabra que posiblemente se refería aún hasta su muerte, hasta la forma de que iba a morir. El Señor te va a llevar a lugares donde tal vez tú te has negado, pero te va a cambiar la mentalidad de ruina, te va a cambiar la mentalidad de miseria, para poderte llevar y poder cumplir su propósito contigo. Él quiere transformar tu mente de recibidor a una mente de dador. Quiere transformar en este momento tu mente de escasez para que te veas, para que tú puedas ver la mentalidad de abundancia que tienes en Cristo. La mentalidad que puede entregar, de aquel que puede dar a los demás, de rico, esa mentalidad de próspero espiritualmente y aún físicamente. El Señor está diciendo: yo quiero cambiar esa mentalidad por una mentalidad de prosperidad. Deja de estar hablando la prosperidad, deja de estar mencionando la prosperidad. Vívela, vive la prosperidad que Dios te ha dado. Dios te ha dado prosperidad en sabiduría para compartir. Dios te ha dado prosperidad en entendimiento. Ha abierto tu mente, ha abierto tu corazón. Tú tienes la prosperidad y la tranquilidad que no tienen los ricos, que no tienen los famosos, que no tienen los que tienen prosperidad económica. Tú tienes una prosperidad que compartir. Tú tienes mucho que entregar en Cristo. Iglesia, levántate y resplandece, porque el Señor ha dicho: ya ha llegado tu luz, ha llegado tu tiempo, ha llegado el momento de que tú testifiques y de que tú cumplas la función para la cual yo te traje a este siglo. Señor Jesús, presento este remanente delante de ti. Presento, Señor, este remanente que hoy escucha esta palabra. Si tú les trajiste hasta este lugar, es porque tienes propósitos claros con ellos. Es porque tienes propósitos de bendición y no de maldición, bendito Dios. Propósitos de transformación para sus vidas, para sus casas, para sus hogares. Yo te quiero suplicar que esta palabra que estamos entendiendo el día de hoy, la podamos llevar a nuestra casa, la podamos llevar a nuestro trabajo, podamos ir con una mentalidad diferente, podamos ir, Señor amado, derribando murallas y abriendo puertas, Señor, como tú nos enseñaste. Te damos la honra, la gloria y la exaltación, Señor, sobre ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Quedamos despedidos en la presencia del Señor mientras escuchamos también esta canción. Disfrutemos de un delicioso tinto mientras reflexionamos también en esa palabra que el Señor nos ha regalado. Dios les guarde y les bendiga.